Regresé del lecho de mi hijo y escuché gritos extraños que venían del garaje. Corrí para ver qué pasaba y encontré a su esposa allí, llorando, exhausta y magullada. Había estado encerrada allí durante 3 días. Cuando le pregunté qué había sucedido, ella respondió: su marido hizo esto, él quería. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Las palabras de Elena se quebraron en un sollozo que me heló la sangre. Tenía el rostro hinchado, los labios partidos, y sus muñecas mostraban marcas rojizas donde había intentado liberarse. Mi nuera, la dulce Elena que había cuidado a mi Michael durante los últimos 2 años de su enfermedad, estaba tirada en el suelo de cemento de nuestro garaje como un animal herido. No podía procesar lo que estaba viendo. Acababa de regresar del hospital donde mi hijo de 45 años había dado su último suspiro hace apenas 6 horas. El cáncer se lo había llevado finalmente, después de una batalla de 3 años que nos había destruido a todos. O eso pensaba. Elena intentó ponerse de pie, pero sus piernas no la sostenían. La ayudé, sintiendo lo delgada que estaba bajo su ropa arrugada. Olía a sudor y a miedo. Elena, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Richard, susurró ella, y el nombre de mi marido sonó como una condena. Richard me encerró aquí. Hace 3 días, justo después de que ustedes salieran para el hospital cuando Michael empeoró. Yo estaba ordenando la cocina y él me pidió que bajara a buscar unas cajas viejas. Cuando bajé, cerró la puerta con llave. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Richard, mi esposo de 42 años, el hombre con quien había criado a Michael, con quien había envejecido, con quien había llorado cada diagnóstico terrible de nuestro hijo. Eso no puede ser. Richard estuvo conmigo todo el tiempo en el hospital. Él volvió, interrumpió Elena, su voz ganando fuerza a través del dolor. Volvió 2 veces, ayer en la mañana y esta madrugada. Me trajo agua y un pedazo de pan, y me trajo papeles. ¿Papeles? Elena asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Papeles de la herencia de Michael. Quería que los firmara. Documentos que decían que yo renunciaba a todo lo que Michael me dejó. La casa que compramos juntos, sus ahorros, el seguro de vida. Todo. Mis manos empezaron a temblar. ¿Por qué haría algo así? Porque Michael le debía dinero. Al menos eso dice Richard. Dice que prestó $50,000 para los tratamientos experimentales del año pasado y que ahora lo quiere de vuelta. Pero Judith, nosotros nunca le pedimos ese dinero. Nosotros pagamos esos tratamientos con nuestros ahorros y vendiendo el auto de Michael. La habitación comenzó a dar vueltas. Cada palabra de Elena era como un martillo golpeando la imagen que tenía de mi vida, de mi matrimonio, del hombre con quien compartía la cama cada noche. Cuando me negué a firmar, se puso furioso. Continuó Elena, su voz quebrándose de nuevo. Me gritó que era una interesada, que solo me había casado con Michael por dinero, que ahora que él estaba muerto, yo no tenía derecho a nada. Yo le dije que llamaría a la policía cuando me dejara salir, y entonces me golpeó. Toqué suavemente su rostro donde un moretón oscuro florecía bajo su ojo izquierdo. Elena se estremeció, pero no se apartó. Me dijo que me quedaría aquí hasta que firmara, que nadie me buscaría porque todos pensarían que había abandonado a Michael en sus últimos días, que él les diría a todos que yo era una mala esposa que no soportó la presión. Escuché pasos arriba, pesados, familiares, los pasos de Richard bajando las escaleras de la casa. «Judith, ¿estás ahí abajo?» Elena se aferró a mi brazo, sus ojos llenos de terror. Miré alrededor del garaje buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma o evidencia. Entonces lo vi. En la esquina, una cámara pequeña que Richard había instalado hace años para vigilancia. La lucecita roja parpadeaba. Estaba grabando. La puerta del garaje se abrió y ahí estaba él. Richard, mi Richard. Pero sus ojos, cuando me vio junto a Elena, se volvieron fríos como piedras. «Judith», dijo con voz calmada, demasiado calmada, «no es lo que piensas.
¿No es lo que pienso? Mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Entonces, ¿qué es, Richard? ¿Qué es exactamente? Él bajó las escaleras lentamente, con las manos en los bolsillos. Llevaba puesta la misma camisa azul que había usado en el hospital, la misma con la que había abrazado a Michael mientras nuestro hijo moría. Es una situación complicada que requiere medidas drásticas. Elena tiene algo que nos pertenece por derecho. ¿Nos pertenece? Richard, ella es la esposa de Michael. Lo que Michael le dejó es de ella. Michael estaba confundido al final. El cáncer había llegado a su cerebro, el doctor lo dijo. No estaba en condiciones de tomar decisiones sobre su patrimonio. Richard habló como si estuviera discutiendo el clima, no el secuestro de nuestra nuera. Yo invertí en su tratamiento. Yo merezco recuperar mi dinero. Mentira. Elena intentó ponerse de pie, pero se tambaleó. La sostuve. Ustedes nunca nos prestaron dinero. Michael me lo habría dicho. Richard sonrió, y esa sonrisa me aterrorizó más que cualquier grito. Era la sonrisa de un extraño. Ay, Judith, siempre has sido tan ingenua, tan concentrada en ser la madre perfecta, la esposa perfecta, que nunca notaste nada más. ¿De verdad crees que nuestro dinero apareció de la nada todos estos años? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que Michael no fue el único que hizo inversiones en esta familia. Estoy hablando de que tengo derecho a recuperar lo que es mío antes de que esta cazafortunas se lleve todo. Miré a Elena, quien negaba con la cabeza, lágrimas cayendo por sus mejillas. Luego miré a Richard, realmente lo miré, quizás por primera vez en décadas, y me di cuenta de algo aterrador. No lo conocía. Este hombre que había compartido mi vida durante 42 años era un completo extraño. Suelta a Elena, Richard, ahora. ¿O qué, Judith? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a destruir a nuestra familia? ¿Vas a arruinar la memoria de Michael con un escándalo? Y ahí estaba, la manipulación que había funcionado durante décadas. La amenaza velada de que cualquier problema, cualquier conflicto, cualquier verdad inconveniente arruinaría nuestra perfecta fachada familiar. Pero algo había cambiado en mí, en ese garaje frío y oscuro. Quizás fue ver a Elena golpeada y aterrorizada, y quizás fue la muerte de Michael todavía fresca en mi corazón. Quizás fue simplemente que ya no me quedaba nada que perder. Michael ya no tiene memoria que arruinar, Richard. Está muerto. Y si crees que voy a permitir que sigas lastimando a la mujer que amó y cuidó hasta su último aliento, entonces no me conoces en absoluto. Saqué mi teléfono. Richard dio un paso hacia mí. No te atrevas, Judith. Mira la cámara, Richard, dije señalando la esquina. Todo está grabado. Cada palabra, todo lo que le hiciste a Elena. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. Sus ojos se movieron a la cámara, a la lucecita roja, y algo oscuro cruzó por su rostro. Tú no entiendes nada, dijo en voz baja. Nada en absoluto. Marqué 911, manteniendo mis ojos en él. Elena se aferraba a mí, temblando, y mientras esperaba que contestaran, una sola pregunta giraba en mi mente. ¿Cuántas otras cosas no había visto durante todos estos años? ¿Cuántas otras verdades había ignorado mientras jugaba a ser la esposa perfecta? La operadora contestó, pero yo seguía mirando a Richard, y él me devolvía la mirada con ojos de hielo. Mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar. Y algo me decía que esto era solo el comienzo. La ambulancia llegó antes que la policía. Los paramédicos encontraron a Elena en estado de deshidratación severa, con contusiones en las costillas y signos de trauma psicológico. Richard intentó hablar con ellos, explicar que todo era un malentendido familiar, pero yo no me moví de al lado de Elena. No iba a dejarla sola ni un segundo más. Cuando llegaron los oficiales, Richard cambió completamente. Se transformó en el esposo preocupado, el hombre confundido por acusaciones terribles. Habló con voz quebrada sobre el estrés de perder a nuestro hijo, sobre cómo Elena había estado actuando extraño últimamente, insinuando problemas mentales y adicciones que nunca existieron. Lo observé actuar y me pregunté cuántas veces había hecho esto antes.
¿Cuántas veces había manipulado la realidad con esa facilidad ensayada? «Oficial», dije, interrumpiendo su actuación. «Hay una cámara de seguridad en la esquina del garaje. Lo grabó todo, cada palabra, cada amenaza». La máscara de Richard se resquebrajó por un segundo. Solo un segundo. Pero yo lo vi. Y los oficiales también. En el hospital, mientras los médicos examinaban a Elena, un detective llamado Ramírez me hizo sentar en la sala de espera. Era un hombre de unos 50 años, con ojos cansados que habían visto demasiado. «Señora Judith, necesito que me cuente todo desde el principio. Tómese su tiempo». Y así lo hice. Le conté sobre la muerte de Michael esa madrugada, sobre regresar a casa exhausta y destrozada, sobre encontrar a Elena, sobre cada palabra que Richard había dicho. ¿Su esposo mencionó algo sobre dinero que supuestamente le prestó a su hijo? Sí, dijo que le prestó $50,000 para tratamientos, pero Elena dice que nunca recibieron ese dinero. El detective tomó notas. ¿Usted tiene acceso a las cuentas bancarias de la familia? Me quedé paralizada. La verdad vergonzosa era que no. Richard siempre había manejado el dinero. Yo tenía una cuenta con una tarjeta para gastos del hogar, pero las cuentas principales, las inversiones, los ahorros, todo eso era territorio de Richard. No, admití, sintiendo como la tonta que probablemente era. Mi esposo siempre dijo que él era mejor con los números. Yo me encargaba de la casa y de Michael. El detective no me juzgó, pero vi compasión en sus ojos. Esa compasión me dolió más que cualquier crítica. «Señora Judith, voy a ser honesto con usted. Este caso va más allá de un simple encierro. Estamos hablando de secuestro, agresión y posible fraude. Necesito que piense cuidadosamente. ¿Ha notado algo inusual en las finanzas familiares? ¿Gastos grandes que no puede explicar? ¿Cambios en el estilo de vida?» Intenté recordar, pero mi mente era un torbellino. Los últimos 3 años habían sido consumidos por la enfermedad de Michael. Las citas médicas, los tratamientos, la esperanza seguida de desilusión, una y otra vez. «No lo sé», susurré. Estaba tan concentrada en Michael. «Lo entiendo, pero necesito que haga algo por mí. Cuando regrese a casa, revise todo. Papeles, estados de cuenta, cualquier documento que pueda encontrar. Y no le diga a su esposo lo que está buscando». 2 horas después, Elena estaba estabilizada, pero internada para observación. Los médicos dijeron que necesitaba fluidos intravenosos y descanso. Tenía 2 costillas fracturadas que no sabíamos hasta el examen de rayos X. 2 costillas. Richard le había fracturado 2 costillas a la viuda de nuestro hijo. Me senté junto a su cama y tomé su mano. «Elena, lo siento tanto. Debía haber notado algo. Debía haber». «Usted no sabía», dijo ella con voz débil. «Nadie sabía. Richard es muy cuidadoso. Siempre lo fue». «¿A qué te refieres?» Elena cerró los ojos, como si reuniera fuerzas para lo que iba a decir. «Judith, Michael me contó cosas antes de morir. Cosas sobre su padre que nunca me había dicho antes. Creo que sabía que se estaba muriendo y quería que yo supiera la verdad». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Richard controlaba todo en la vida de Michael. Su dinero, sus decisiones, incluso su tratamiento. Hace 6 meses, cuando los doctores dijeron que había un tratamiento experimental en Alemania que podría darle más tiempo, Michael quería intentarlo. Pero Richard dijo que era demasiado caro, que era un desperdicio de dinero. Eso no es cierto. Richard nunca dijo eso. Él quería que Michael tuviera todas las oportunidades. ¿Está segura? Elena abrió los ojos y me miró directamente. ¿O es lo que Richard le dijo que pasó? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Cuántas conversaciones sobre el tratamiento de Michael había tenido realmente? ¿Cuántas decisiones había tomado yo versus cuántas me habían sido presentadas como hechos consumados? Michael me mostró algo antes de morir, continuó Elena. Un folder escondido en su laptop, copias de correos electrónicos, registros bancarios, documentos. Él estaba investigando a su propio padre, Judith, porque sospechaba que Richard estaba desviando el dinero del tratamiento.
Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Eso no puede ser. Richard amaba a Michael. Él. Él amaba el control, interrumpió Elena suavemente, y amaba el dinero. Michael encontró transferencias de cuentas a nombre de ustedes a cuentas offshore que nadie conocía. Encontró una segunda hipoteca sobre la casa que ustedes supuestamente ya habían pagado. Encontró otra cosa. ¿Qué cosa? Elena dudó, luego apretó mi mano. Otra familia, en otro estado, una mujer llamada Patricia y 2 hijos. Richard les ha estado enviando dinero durante 15 años. El mundo dejó de tener sentido. Las palabras de Elena eran sonidos sin significado. Richard con otra familia. Imposible. Ridículo. Él estaba conmigo todas las noches. Él. Pero entonces recordé los viajes de negocios. Tantos viajes de negocios a lo largo de los años. Los fines de semana donde tenía que cerrar tratos fuera de la ciudad. Las llamadas telefónicas que hacía en el jardín, alejado de la casa. ¿Dónde está ese folder? Mi voz sonaba hueca. Michael me dio una copia en una memoria USB. Está escondida en nuestra casa, en una caja de zapatos en el fondo del closet de nuestro cuarto. Caja de zapatos Nike negros, esquina izquierda. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Elena. Aproveché el momento para salir al pasillo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Mi teléfono sonó. Richard, ¿dónde estás? Necesito que regreses a casa. Tenemos que hablar sobre esto racionalmente. No tengo nada que hablar contigo. Judith, no seas dramática. Elena está confundida. El estrés de perder a Michael la tiene alterada. Podemos resolver esto en familia, sin involucrar a las autoridades. Ya están involucradas, Richard, y la cámara lo grabó todo. Silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz cambió. Se volvió fría, calculadora. Si sigues con esto, vas a arrepentirte. Piensa en tu futuro, Judith. Piensa en dónde vas a vivir, cómo vas a sobrevivir. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo real. Siempre te he protegido de eso. ¿Protegido o controlado? Llámalo como quieras. Pero sin mí no eres nada. No tienes dinero propio, no tienes carrera, no tienes habilidades. A tu edad, ¿qué vas a hacer? ¿Conseguir un trabajo en un supermercado? Cada palabra estaba diseñada para herirme, para hacerme sentir pequeña e impotente. Y durante 42 años probablemente hubiera funcionado. Adiós, Richard. Colgué y bloqueé su número. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de rabia, de una furia que había estado dormida durante décadas y ahora despertaba como un volcán. El detective Ramírez apareció en el pasillo. Señora Judith, conseguimos acceso a la grabación de su cámara de seguridad. Es evidencia sólida, pero necesito preguntarle algo importante. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse esta noche? No recomiendo que regrese a casa con su esposo. Puedo ir a un hotel. Bien. Y otra cosa. Encontramos algo interesante cuando hicimos la verificación de antecedentes de rutina de su esposo. Mi estómago se contrajo. Richard tiene otra identidad. Otro nombre que usó hace 20 años en otro estado. Bajo ese nombre, tiene antecedentes de fraude financiero. Cumplió 18 meses en prisión antes de que ustedes se conocieran. El pasillo del hospital comenzó a girar. Me apoyé contra la pared. ¿Cómo es posible? Yo nunca supe nada de eso. Cambió su nombre legalmente después de salir. Es completamente legal si no estás tratando de evadir la ley, y técnicamente él no lo estaba. Pero significa que el hombre con quien se casó no es quien usted creía. 42 años. 42 años de matrimonio construidos sobre mentiras. ¿Qué más encontraron? El detective suspiró. Señora Judith, creo que debería sentarse para esto. En ese momento supe que lo peor aún estaba por venir, y tenía razón. El detective Ramírez me llevó a una sala de conferencias vacía en el hospital. Sobre la mesa había una laptop y varios documentos impresos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho.
Señora Judith, después de hablar con Elena, obtuvimos una orden para revisar los registros financieros de su esposo. Lo que encontramos es extenso. Abrió la laptop y giró la pantalla hacia mí. Había hojas de cálculo, números, nombres de cuentas que nunca había visto. Su esposo ha estado manejando 6 cuentas bancarias diferentes bajo su nombre. Usted es cotitular en todas ellas, pero apuesto a que nunca vio ni un solo estado de cuenta. Negué con la cabeza, sintiendo náuseas. En los últimos 3 años, mientras su hijo estaba en tratamiento, Richard transfirió casi $200,000 de estas cuentas a cuentas offshore en las Islas Caimán. El dinero que ustedes pensaban que estaban gastando en el tratamiento de Michael. Una parte significativa nunca llegó a los hospitales. Pero yo vi las facturas, vi los recibos, falsificados, dijo el detective con suavidad. Muy bien falsificados, debo admitir. Richard tiene experiencia en esto. Los documentos que usted firmó para los préstamos del tratamiento, los segundos hipotecas sobre su casa, todo ese dinero fue desviado. Miré los números en la pantalla. $200,000. Dinero que podría haber salvado a Michael. Dinero que podría haberle dado más tiempo, mejores tratamientos, el experimental en Alemania. Hay más, continuó Ramírez. La familia en el otro estado, Patricia Morales y sus 2 hijos, existen. Hemos confirmado su identidad. Richard les ha estado enviando $5,000 mensuales durante 15 años. Eso es casi $1 millón de sus recursos familiares. ¿Quién es ella? Según nuestros registros, se conocieron cuando Richard trabajaba en Dallas. Ella cree que están casados. Tiene un certificado de matrimonio que parece legítimo, pero es falso. Los niños tienen 17 y 14 años. Llevan su apellido. Tengo hijastros, niños que crecieron pensando que Richard era su padre, mientras Michael moría sin un centavo que su propio padre había robado. ¿Cómo no me di cuenta? Las palabras salieron como un gemido. ¿Cómo pude ser tan ciega? El detective cerró la laptop y me miró directamente a los ojos. Señora Judith, su esposo es lo que llamamos un estafador sofisticado. Tiene años de práctica manipulando sistemas y personas. Usted no es tonta. Usted fue víctima de un depredador experto. Pero yo me sentía tonta. 42 años siendo tonta. ¿Qué hago ahora? Ahora usted se protege. Consigue un buen abogado, recupera el control de sus finanzas y nos ayuda a construir un caso sólido contra Richard. Él va a enfrentar múltiples cargos: secuestro, agresión, fraude, bigamia. Pero necesitamos su cooperación. La tienen, dije sin dudar. ¿Qué necesitan que haga? Primero, no vuelva a casa esta noche. Richard está siendo vigilado, pero es impredecible. Segundo, mañana quiero que vaya a su banco y solicite copias de todos los estados de cuenta de los últimos 10 años. Tercero, y esto es importante, actúe normal. Si Richard la llama, sea cortés pero distante, no lo confronte, no lo acuse. Queremos que se sienta confiado mientras construimos el caso. Asentí, aunque cada fibra de mi ser quería gritarle a Richard todo lo que sabía. ¿Y Elena? Elena está segura aquí. Tiene protección policial en su habitación. Mañana un abogado especializado en víctimas de violencia doméstica vendrá a hablar con ella sobre sus opciones. Esa noche me registré en un hotel pequeño cerca del hospital bajo el nombre de mi madre, María Torres. El detective sugirió que usara efectivo para todo. No dejar rastro digital que Richard pudiera seguir. La habitación era pequeña y olía a ambientador de lavanda barato. Me senté en la cama y por primera vez en 18 horas estuve completamente sola con mis pensamientos. Michael estaba muerto. Mi esposo era un criminal. Mi matrimonio era una mentira. Mi vida entera era una ficción cuidadosamente construida. Y sin embargo, por primera vez en décadas, sentí algo parecido a la claridad. Saqué mi teléfono. Tenía 27 llamadas perdidas de Richard y 15 mensajes de texto. Los leí uno por uno, observando la progresión de su estrategia. Los primeros eran preocupados. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Luego se volvieron acusatorios.
Esto es ridículo. Estás dejando que Elena te manipule. Después llegaron las amenazas veladas. Espero que sepas lo que estás haciendo. Las consecuencias serán permanentes. Y finalmente, la manipulación clásica. Por favor, amor, acabamos de perder a nuestro hijo. Necesitamos estar juntos en este momento. Te amo. Siempre te he amado. Pero yo ya conocía ese patrón. Lo había visto toda mi vida sin identificarlo. El ciclo de control, amenaza y falso afecto. Una y otra vez, durante 42 años. No respondí ningún mensaje. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, luego contesté. ¿Señora Judith? Era una voz de mujer, suave pero nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Patricia Morales. Creo que necesitamos hablar sobre Richard. El mundo se detuvo. La otra mujer, la otra esposa. ¿Cómo conseguiste mi número? Un detective me contactó hoy. Detective Ramírez. Me dijo cosas sobre Richard que no puedo creer, pero necesito saber la verdad. Necesito oírla de usted. Me senté en el borde de la cama, tratando de controlar mi respiración. Esta mujer, esta Patricia, no era mi enemiga. Era otra víctima. ¿Qué te dijo el detective? Que Richard está casado, contigo, desde antes de que él y yo nos conociéramos, que nuestro matrimonio es falso, que mis hijos son, Dios, ni siquiera sé cómo llamarlo. Su voz se quebró y la escuché llorar al otro lado de la línea. Dos mujeres, separadas por estados y mentiras, llorando por el mismo hombre que nos había destruido a ambas. Patricia, lo siento tanto. Yo no sabía nada de ti hasta hoy. Yo tampoco sabía de ti. Richard me dijo que era viudo, que su primera esposa había muerto en un accidente de auto, que tenía un hijo, pero que se había distanciado de él. Yo le creí. ¿Por qué no le iba a creer? Porque es un mentiroso profesional, dije, y las palabras me dieron una extraña sensación de poder. Y nosotras no somos tontas, somos sobrevivientes. Patricia se quedó en silencio por un momento. El detective dijo que hay cargos criminales, que podría ir a prisión. Sí. Bien. Su voz se endureció. Bien, porque quiero que pague. Por ti, por mí, por nuestros hijos. Quiero que pague por cada mentira. Entonces ayúdame, dije, sintiendo algo parecido a la determinación solidificarse en mi pecho. Ayúdame a asegurarme de que no pueda hacerle esto a nadie más. Patricia estuvo de acuerdo. Pasamos 2 horas al teléfono esa noche, comparando historias, armando el rompecabezas de las 2 vidas de Richard. Ella me contó sobre los viajes de negocios que él hacía a nuestra ciudad. Yo le conté sobre los viajes que hacía a su ciudad. Entre las dos, creamos un mapa de engaños que abarcaba 15 años. Tiene que haber otras, dijo Patricia en algún momento. Un hombre que puede mantener 2 familias durante 15 años, que puede falsificar documentos tan bien, que puede robar cientos de miles de dólares sin ser detectado. Esto no es su primera vez. Tenía razón, y esa realización me heló la sangre. Cuando colgamos, ya era pasada la medianoche, pero yo estaba completamente despierta. Saqué una libreta del cajón del buró del hotel y comencé a escribir. Todo lo que recordaba, cada conversación sospechosa, cada viaje inexplicado, cada vez que Richard me había hecho sentir loca por hacer preguntas. A las 3 de la mañana tenía 12 páginas llenas. A las 6, cuando el sol comenzó a salir, llamé a Elena al hospital. Judith, su voz sonaba más fuerte que el día anterior. Elena, necesito que me digas exactamente dónde está esa memoria USB que Michael te dio. Voy a ir por ella. Judith, no. Si Richard te encuentra allí. Richard cree que tengo miedo. Cree que voy a esconderme y eventualmente volver arrastrándome. Esa es su equivocación. Elena dudó. Luego me dio la dirección. Su casa estaba a solo 20 minutos de mi hotel. Ten cuidado, susurró. Michael me dijo que había cosas en esos archivos que destrozarían vidas, no solo la de ustedes. Ya estamos destrozadas, Elena. Ahora se trata de reconstruir algo real de las ruinas.
Colgué, me vestí y salí del hotel. El aire de la mañana era frío y limpio. Tenía 67 años. Acababa de perder a mi único hijo. Acababa de descubrir que mi esposo era un monstruo. Y por primera vez en 4 décadas, yo estaba al control de mi propia vida. Richard no tenía idea de lo que venía, pero pronto lo sabría. Subí al taxi que había llamado y le di la dirección de Elena. Era hora de encontrar todas las verdades que mi esposo había enterrado. Y después, era hora de enterrarlo a él. La casa de Michael y Elena estaba en silencio cuando llegué. Era una casa modesta en un barrio tranquilo, el tipo de hogar que una pareja joven compra con sueños de futuro, sueños que Richard había ayudado a destruir. Usé la llave que Elena me había dado años atrás para emergencias. Nunca imaginé que la emergencia sería esto. El interior olía a cerrado, a hospital, a muerte reciente. La sala de estar todavía tenía el equipo médico que habían rentado para los últimos días de Michael, la cama de hospital vacía, las máquinas silenciosas, las fotos en la pared de tiempos más felices. Me obligué a avanzar hacia el dormitorio principal. Cada paso se sentía como caminar por un cementerio. El closet era pequeño pero organizado. Elena había mantenido todo impecable, incluso durante el caos del final de Michael. Encontré la caja de zapatos Nike negros exactamente donde ella dijo que estaría. Esquina izquierda, detrás de un par de botas de invierno. Mis manos temblaban cuando la abrí. Dentro había una memoria USB roja, un sobre manila lleno de documentos, y algo que me hizo contener el aliento. El reloj de oro que le había regalado a Richard en nuestro 20º aniversario. El reloj que él juró haber perdido en un viaje de negocios hace años. ¿Por qué Michael tenía el reloj de su padre? Guardé todo en mi bolso y estaba a punto de salir cuando escuché un auto estacionarse afuera. Miré por la ventana y mi sangre se heló. Richard. Estaba bajando de su auto, mirando hacia la casa con esa expresión calculadora que ahora reconocía como peligro puro. ¿Cómo sabía que yo estaría aquí? ¿Me había seguido? ¿O simplemente tuvo la misma idea de buscar evidencia que pudiera destruir? No había salida trasera. La casa tenía solo 2 puertas, la principal y la que daba al garaje, ambas expuestas. Escuché su llave en la cerradura. Por supuesto que tenía llave de la casa de Michael. Me metí en el closet del dormitorio y cerré la puerta parcialmente, dejando solo una rendija para ver. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría oírlo. Richard entró al dormitorio directamente, como si supiera exactamente qué buscar. Se dirigió al closet. Estaba a menos de 2 metros de mí. «Sé que estás aquí, Judith», dijo con voz calmada. «Vi el taxi dejarte. ¿De verdad pensaste que no estaría vigilando?» No respondí. Apenas me atrevía a respirar. «Elena te dijo sobre la memoria USB, ¿verdad?» «Por supuesto que sí. Esa pequeña zorra siempre fue más lista de lo que aparentaba». Se agachó frente a la caja de zapatos vacía y rió sin humor. «Demasiado tarde, amor. Ya la tienes. Bueno, veamos qué tan valiente te sientes ahora». Se giró directamente hacia el closet. Nuestros ojos se encontraron a través de la rendija. «Sal de ahí, Judith. No seas ridícula». Salí lentamente, aferrando mi bolso contra mi pecho. Richard se veía diferente de alguna manera. Más viejo, más cansado. O quizás era yo quien finalmente lo veía claramente. «Dame el bolso», dijo extendiendo la mano. «No». «Judith, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Dame el maldito bolso y podemos resolver esto civilizadamente». ¿Civilizadamente? ¿Como cuando encerraste a Elena en el garaje? ¿Como cuando robaste el dinero del tratamiento de nuestro hijo? Algo oscuro cruzó por su rostro. «No tienes idea de lo que estás hablando». «Lo sé todo, Richard. Sé sobre Patricia, sé sobre el dinero, sé sobre tu pasado criminal, sé sobre las cuentas offshore. Todo». Se recargó contra la pared con las manos en los bolsillos. Demasiado casual, demasiado confiado. Entonces supongo que ya no tiene caso mantener la fachada. ¿Cuál fachada? ¿La de esposo devoto? ¿La de padre amoroso? ¿La de que alguna vez me importaste tú o Michael?
Las palabras fueron dichas con tanta frialdad que sentí como si me hubieran tirado agua helada. Fue conveniente al principio. Una mujer sola con un hijo pequeño, desesperada por estabilidad, tan fácil de controlar. Y Michael. Bueno, tener un hijastro me hacía ver respetable, familiar, exactamente el tipo de hombre en quien la gente confía con su dinero. Eres un monstruo. Soy un pragmático. Durante 42 años te di una vida cómoda, un hogar, seguridad. ¿Y cómo me pagas? ¿Destruyendo todo por sentimentalismos? ¿Sentimentalismos? Dejaste morir a Michael. Tenías el dinero para el tratamiento en Alemania y lo escondiste en cuentas offshore. Richard se encogió de hombros. Michael iba a morir de todas formas. Los doctores le daban 6 meses más en el mejor de los casos. ¿Por qué desperdiciar $200,000 en 6 meses? Preferí invertirlo. La rabia que sentí en ese momento era algo vivo, algo que amenazaba con consumirme. 6 meses más con mi hijo, 6 meses que él merecía. Tu hijo era débil, siempre lo fue, blando, emocional, dependiente, exactamente como tú. Y sin embargo, fue suficientemente fuerte para descubrirte, para documentar todos tus crímenes, para asegurarse de que incluso después de muerto, tú pagarías. La sonrisa de Richard desapareció. Dame esa memoria USB, Judith, ahora. No. Dio un paso hacia mí. No estoy jugando. Yo tampoco. Sacó algo de su bolsillo, un cuchillo pequeño, del tipo que usaba para abrir correspondencia. Pero en ese momento, en esa habitación, se veía mortal. Has sido una buena esposa, Judith. Obediente, silenciosa, no arruines tu historial ahora. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi abrigo. Si pudiera alcanzarlo, si pudiera llamar al 911. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Richard acercándose lentamente. Incluso ahora, después de todo lo que sabes, sigues siendo predecible. Sabía que vendrías aquí. Sabía que buscarías esa memoria USB. Has pasado tanto tiempo siendo controlada que ni siquiera sabes cómo no serlo. Te equivocas, dije, y saqué mi teléfono. Porque yo sabía que tú vendrías, y por eso hice esto. Le mostré la pantalla. Estaba en una videollamada, con el detective Ramírez. La llamada había estado activa desde antes de que yo entrara a la casa. Él había escuchado todo, había visto todo. La cara de Richard se transformó en algo feo y retorcido. «Perra estúpida». «No», dije, retrocediendo hacia la puerta. «Ya no más». Escuché sirenas afuera. Richard también las escuchó. Por un segundo, pensé que iba a atacarme de todas formas. Vi el cálculo en sus ojos, la consideración de si podría matarme y escapar. Entonces tiró el cuchillo al suelo y levantó las manos. Siempre el actor, siempre planeando su próxima jugada. «Esto no termina aquí», dijo mientras los oficiales entraban por la puerta principal. «Tengo abogados, tengo recursos, y tú no tienes nada excepto grabaciones que cualquier abogado competente puede desestimar». «¿Nada?» Saqué la memoria USB de mi bolso. Tengo todo lo que Michael recopiló durante un año. Cada documento, cada transacción, cada mentira. Y ahora también tengo tu confesión en video admitiendo que dejaste morir a tu hijo por dinero. Los oficiales lo esposaron. Richard me miró con un odio tan puro que años atrás me habría hecho encoger de miedo. Pero yo ya no era esa mujer. «Señora Judith, ¿está bien?» El detective Ramírez entró, guardando su teléfono. «Estoy bien. Tengo lo que necesitaba». Mientras sacaban a Richard de la casa, él gritó: «Sin mí no eres nada. Vas a terminar sola, vieja, en la calle». No me molesté en responder. No valía la pena. Más tarde, en la estación de policía, conectamos la memoria USB a la computadora del detective. Lo que encontramos fue aún peor de lo que imaginaba. Michael había documentado todo. Años de fraude, no solo contra nuestra familia, sino contra docenas de personas. Clientes de la empresa de Richard que habían sido estafados. Amigos de la familia que habían invertido en esquemas falsos. Patricia no era la única otra mujer. Había al menos 3 más, en diferentes estados, todas con historias similares de matrimonios falsos y dinero robado.
Su hijo construyó un caso federal aquí, dijo Ramírez, revisando archivo tras archivo. Esto va a destruir a su esposo completamente. Bien, dije sin vacilación, que se destruya. Pero había algo más en la memoria USB. Una carpeta marcada para mamá. La abrí con manos temblorosas. Era un video. Michael, grabado 3 semanas antes de morir. Estaba demacrado, casi irreconocible, pero sus ojos estaban claros. «Hola, mamá», dijo con voz débil. «Si estás viendo esto, significa que finalmente descubriste la verdad sobre Richard. Siento no habértelo dicho antes. Intenté, tantas veces, pero él te tenía tan bien controlada, tan convencida de que eras dependiente de él, que sabía que no me creerías». Lágrimas corrían por mi rostro, pero no aparté la mirada. Pasé el último año de mi vida documentando sus crímenes porque quería que fueras libre. Libre de él, libre del miedo, libre de la mentira. Mereces vivir, mamá. De verdad vivir, no solo existir en la sombra de un monstruo. Michael tosió, claramente en dolor. Elena apareció en el cuadro, ajustando sus almohadas. Hay suficiente dinero escondido en cuentas que él no sabe que yo sé. Lo dejé para ti y Elena. Las instrucciones están en la carpeta seguro. Prométeme que lo usarás para ser feliz. Prométeme que no desperdiciarás ni un día más siendo invisible. La pantalla se oscureció. Me quedé sentada en silencio, llorando por mi hijo que había usado sus últimos días protegiéndome. «Señora Judith», dijo suavemente el detective, «¿necesita un momento?» «No», dije, limpiándome las lágrimas. «Ya tuve suficientes momentos de debilidad en mi vida. Ahora necesito ser fuerte, por Michael, por Elena, por mí». Abrí la carpeta que Michael había mencionado. Dentro había instrucciones detalladas para acceder a 3 cuentas bancarias que Richard no había logrado encontrar. Cuentas con el dinero recuperado de sus estafas, casi $500,000. Mi hijo me había dejado libertad financiera. Ahora me tocaba a mí ganar mi libertad emocional. Richard enfrentaría cargos federales, años en prisión, probablemente décadas. Patricia y yo coordinábamos con fiscales para presentar un frente unido de víctimas. Elena se recuperaba en el hospital, rodeada de protección. Y yo, Judith Torres, viuda de 67 años, finalmente estaba tomando el control de mi propia historia. La venganza de Michael no había sido violenta. Había sido meticulosa, legal, devastadora. Había convertido cada mentira de Richard en evidencia, cada crimen en un clavo más en su ataúd legal. Y yo iba a asegurarme de que cada una de esas mentiras saliera a la luz. Richard pensó que me controlaría hasta mi muerte, pero no contó con que su propia arrogancia sería su perdición, ni que el hijo al que despreció sería suficientemente inteligente para destruirlo desde la tumba. La guerra apenas comenzaba. Pero por primera vez en 42 años, yo peleaba en mis propios términos. Y estaba decidida a ganar. ¿Te está gustando la historia? Sigue nuestro canal. ¿Desde dónde nos estás viendo? Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de abogados, fiscales y declaraciones juradas. Richard contrató al mejor equipo legal que el dinero robado podía comprar, pero incluso ellos no podían negar la montaña de evidencia que Michael había dejado. La audiencia preliminar fue en febrero, un día gris y frío que parecía apropiado para lo que vendría. Me senté en la primera fila de la sala del tribunal, con Elena a mi izquierda y Patricia a mi derecha. 3 mujeres unidas por el mismo depredador. Richard entró esposado, vestido con un traje caro que probablemente había comprado con dinero robado. Cuando sus ojos encontraron los míos, traté de buscar algún rastro del hombre con quien me casé hace décadas. No encontré nada. Quizás nunca había estado ahí. El fiscal, un hombre joven pero feroz llamado Daniel Cortés, presentó el caso metódicamente. Cada documento, cada grabación, cada testimonio fue como un clavo más en el ataúd legal de Richard. El acusado no solo cometió fraude financiero, dijo Cortés, paseándose frente al jurado. Desvió fondos destinados al tratamiento médico de su hijastro moribundo.
Mantuvo múltiples relaciones fraudulentas bajo identidades falsas. Y cuando su crimen fue descubierto, secuestró y agredió a la viuda de su hijastro. Elena testificó primero. Su voz temblaba pero no se quebró mientras describía los 3 días encerrada en el garaje. El hambre, el miedo, los golpes. El jurado la escuchaba con horror visible. Me dijo que nadie me creería, dijo Elena, mirando directamente a Richard. Que yo era solo la nuera problemática, que él era el respetado hombre de negocios. Pero se equivocó. La verdad no necesita que la crean cuando tiene pruebas. Patricia testificó después. Contó cómo Richard le había mostrado un certificado de matrimonio falso, cómo le había prometido un futuro mientras mantenía otra familia a 1000 kilómetros de distancia, cómo le había robado sus ahorros con esquemas de inversión inexistentes. Durante 15 años creí que era su esposa, dijo Patricia, su voz llena de dolor contenido, que mis hijos tenían un padre. Todo era mentira. Mientras yo criaba a sus hijos, él estaba con su verdadera familia, y mientras estaba con ellos, me robaba. Luego fue mi turno. Me senté en el estrado, miré a Richard y comencé a hablar. Conté todo. 42 años de manipulación sutil. De sentirme estúpida cada vez que hacía preguntas sobre dinero. De cómo Richard había aislado lentamente a Michael de mí, creando brechas que yo no entendía. De las veces que mi intuición me gritaba que algo estaba mal, pero yo la silenciaba porque Richard sabía mejor. Me convertí en sombra en mi propia vida, dije, sintiendo lágrimas correr por mis mejillas. Dejé de tener opiniones, sueños, decisiones propias, y cuando mi hijo estaba muriendo, cuando más lo necesitaba, el hombre en quien confiaba estaba robando el dinero que podría haberle dado más tiempo. La abogada de Richard intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Sugirió que yo debía haber sabido sobre las actividades financieras de mi esposo, que era cómplice por negligencia. Pero el fiscal Cortés objetó inmediatamente. La víctima de abuso financiero y emocional no es responsable por los crímenes de su abusador. El acusado construyó sistemáticamente una prisión psicológica alrededor de su esposa durante décadas. Eso no la hace criminal, la hace víctima. El momento más devastador llegó cuando presentaron el video de Michael. La sala quedó en silencio absoluto mientras mi hijo explicaba desde la tumba cómo había documentado los crímenes de su padrastro. «Hice esto por mi mamá», decía Michael en la pantalla, su voz débil pero determinada. «Porque merece saber que no fue su culpa, que Richard es un depredador experto y ella fue su presa más larga, pero ya no más». Varios miembros del jurado lloraban abiertamente. Richard miraba la pantalla sin expresión, como si estuviera viendo el reporte del clima. Luego vino el desfile de otras víctimas. 12 personas que Richard había estafado a lo largo de los años, ancianos que habían perdido sus ahorros de retiro, familias que habían invertido en negocios que nunca existieron. Una mujer en Denver que había sido su prometida durante 3 años mientras él le robaba sistemáticamente. El patrón era siempre el mismo. Richard identificaba personas vulnerables o confiadas, construía intimidad emocional, ganaba acceso a sus finanzas y luego desaparecía con el dinero cuando ya no quedaba nada que robar. El acusado es lo que llamamos un estafador sociópata, testificó una psicóloga forense. No tiene empatía genuina. Ve a las personas como recursos a explotar. Es incapaz de amor real o remordimiento verdadero. Richard finalmente tomó el estrado en su propia defensa. Fue un error monumental. Su abogado intentó presentarlo como un hombre de negocios que había tomado decisiones cuestionables, pero no criminales. Richard, sin embargo, no pudo resistir su propia arrogancia. Judith sabía que yo manejaba las finanzas, dijo con desdén. Si eligió no involucrarse, esa fue su decisión. No puedo ser responsable por su ignorancia deliberada. ¿Entonces es culpa de ella que usted robara?, preguntó el fiscal con incredulidad fingida. No robé, invertí recursos familiares de manera que consideré apropiada. ¿Incluyendo el dinero destinado al tratamiento de cáncer de su hijastro? Richard vaciló por primera vez.
Michael iba a morir de todas formas. Los doctores lo confirmaron. Era un desperdicio de recursos. Un murmullo de horror recorrió la sala. Incluso su propia abogada parecía querer desaparecer. ¿Y Patricia Morales? ¿Los 15 años de matrimonio falso? ¿Eso también fue inversión de recursos? Fue una relación mutuamente beneficiosa que ella malinterpretó. Oh, ¿y las otras 3 mujeres que también creían estar comprometidas con usted? Richard no respondió. Su cara se había puesto roja. ¿Y encerrar a Elena durante 3 días? ¿Golpearla? ¿Eso también fue malinterpretado? Ella estaba histérica. Necesitaba calmarse. ¿Fracturándole 2 costillas? El fiscal dejó que la pregunta flotara en el aire. No necesitaba respuesta. El daño estaba hecho. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 4 horas. Culpable en todos los cargos. Secuestro en primer grado. Agresión con lesiones graves. Fraude financiero en múltiples condados. Bigamia. Falsificación de documentos. La lista continuaba. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez, una mujer de unos 60 años con ojos severos, leyó el veredicto sin emoción. Señor Torres, ha demostrado ser un depredador calculador que ha destruido vidas durante décadas. Ha explotado la confianza, manipulado el amor y robado sin remordimiento. Peor aún, permitió que su hijastro muriera sin tratamiento adecuado para proteger su riqueza ilícita. Richard permanecía de pie, con la mandíbula apretada. Por los cargos combinados, lo sentenció a 35 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Además, debe restitución completa a todas las víctimas identificadas, incluyendo pagos punitivos por daño emocional. 35 años. Richard tenía 70. Si vivía lo suficiente para salir, tendría 105 años. Mientras los oficiales se lo llevaban, Richard me miró por última vez. «Vas a terminar sola», escupió las palabras como veneno. «Vieja, pobre, sola, sin mí no eres nada». Me puse de pie, sostuve su mirada y sonreí. «Ya veremos». Fue la última vez que lo vi, y sentí exactamente nada. Afuera del juzgado, los medios esperaban. Patricia, Elena y yo dimos una breve conferencia de prensa. «Queremos que otras mujeres sepan que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida», dije a las cámaras. «Pasé 42 años bajo el control de un abusador, pero a los 67 años soy finalmente libre. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede». Elena apretó mi mano. Patricia sonrió a través de lágrimas. 3 mujeres que habían sido destruidas por el mismo monstruo, ahora de pie juntas bajo el sol de primavera. Sobrevivientes, vencedoras. Richard había apostado a que éramos demasiado débiles para luchar. Se equivocó. Y ahora él pudriría en prisión mientras nosotras reconstruíamos las vidas que nos había robado. Justicia no siempre es perfecta, pero ese día se sintió suficientemente bien. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de abogados, fiscales y declaraciones juradas. Richard contrató al mejor equipo legal que el dinero robado podía comprar, pero incluso ellos no podían negar la montaña de evidencia que Michael había dejado. La audiencia preliminar fue en febrero, un día gris y frío que parecía apropiado para lo que vendría. Me senté en la primera fila de la sala del tribunal, con Elena a mi izquierda y Patricia a mi derecha. 3 mujeres unidas por el mismo depredador. Richard entró esposado, vestido con un traje caro que probablemente había comprado con dinero robado. Cuando sus ojos encontraron los míos, traté de buscar algún rastro del hombre con quien me casé hace décadas. No encontré nada. Quizás nunca había estado ahí. El fiscal, un hombre joven pero feroz llamado Daniel Cortés, presentó el caso metódicamente. Cada documento, cada grabación, cada testimonio fue como un clavo más en el ataúd legal de Richard. El acusado no solo cometió fraude financiero, dijo Cortés, paseándose frente al jurado. Desvió fondos destinados al tratamiento médico de su hijastro moribundo. Mantuvo múltiples relaciones fraudulentas bajo identidades falsas, y cuando su crimen fue descubierto, secuestró y agredió a la viuda de su hijastro. Elena testificó primero.
Su voz temblaba, pero no se quebró mientras describía los 3 días encerrada en el garaje, el hambre, el miedo, los golpes. El jurado la escuchaba con horror visible. Me dijo que nadie me creería, dijo Elena, mirando directamente a Richard, que yo era solo la nuera problemática, que él era el respetado hombre de negocios. Pero se equivocó. La verdad no necesita que la crean cuando tiene pruebas. Patricia testificó después. Contó cómo Richard le había mostrado un certificado de matrimonio falso, cómo le había prometido un futuro mientras mantenía otra familia a 1000 kilómetros de distancia, cómo le había robado sus ahorros con esquemas de inversión inexistentes. Durante 15 años creí que era su esposa, dijo Patricia, su voz llena de dolor contenido. Que mis hijos tenían un padre, todo era mentira. Mientras yo criaba a sus hijos, él estaba con su verdadera familia, y mientras estaba con ellos, me robaba. Luego fue mi turno. Me senté en el estrado, miré a Richard y comencé a hablar. Conté todo. 42 años de manipulación sutil, de sentirme estúpida cada vez que hacía preguntas sobre dinero, de cómo Richard había aislado lentamente a Michael de mí, creando brechas que yo no entendía, de las veces que mi intuición me gritaba que algo estaba mal, pero yo la silenciaba porque Richard sabía mejor. Me convertí en sombra en mi propia vida, dije, sintiendo lágrimas correr por mis mejillas. Dejé de tener opiniones, sueños, decisiones propias, y cuando mi hijo estaba muriendo, cuando más lo necesitaba, el hombre en quien confiaba estaba robando el dinero que podría haberle dado más tiempo. La abogada de Richard intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Sugirió que yo debía haber sabido sobre las actividades financieras de mi esposo, que era cómplice por negligencia. Pero el fiscal Cortés objetó inmediatamente. La víctima de abuso financiero y emocional no es responsable por los crímenes de su abusador. El acusado construyó sistemáticamente una prisión psicológica alrededor de su esposa durante décadas. Eso no la hace criminal, la hace víctima. El momento más devastador llegó cuando presentaron el video de Michael. La sala quedó en silencio absoluto mientras mi hijo explicaba desde la tumba cómo había documentado los crímenes de su padrastro. «Hice esto por mi mamá», decía Michael en la pantalla, su voz débil pero determinada. «Porque merece saber que no fue su culpa, que Richard es un depredador experto y ella fue su presa más larga, pero ya no más». Varios miembros del jurado lloraban abiertamente. Richard miraba la pantalla sin expresión, como si estuviera viendo el reporte del clima. Luego vino el desfile de otras víctimas. 12 personas que Richard había estafado a lo largo de los años, ancianos que habían perdido sus ahorros de retiro, familias que habían invertido en negocios que nunca existieron. Una mujer en Denver que había sido su prometida durante 3 años mientras él le robaba sistemáticamente. El patrón era siempre el mismo. Richard identificaba personas vulnerables o confiadas, construía intimidad emocional, ganaba acceso a sus finanzas y luego desaparecía con el dinero cuando ya no quedaba nada que robar. El acusado es lo que llamamos un estafador sociópata, testificó una psicóloga forense. No tiene empatía genuina. Ve a las personas como recursos a explotar. Es incapaz de amor real o remordimiento verdadero. Richard finalmente tomó el estrado en su propia defensa. Fue un error monumental. Su abogado intentó presentarlo como un hombre de negocios que había tomado decisiones cuestionables, pero no criminales. Richard, sin embargo, no pudo resistir su propia arrogancia. Judith sabía que yo manejaba las finanzas, dijo con desdén. Si eligió no involucrarse, esa fue su decisión. No puedo ser responsable por su ignorancia deliberada. ¿Entonces es culpa de ella que usted robara?, preguntó el fiscal con incredulidad fingida. No robé, invertí recursos familiares de manera que consideré apropiada. ¿Incluyendo el dinero destinado al tratamiento de cáncer de su hijastro? Richard vaciló por primera vez. Michael iba a morir de todas formas. Los doctores lo confirmaron. Era un desperdicio de recursos. Un murmullo de horror recorrió la sala.
Incluso su propia abogada parecía querer desaparecer. ¿Y Patricia Morales? ¿Los 15 años de matrimonio falso? ¿Eso también fue inversión de recursos? Fue una relación mutuamente beneficiosa que ella malinterpretó. Oh, ¿y las otras 3 mujeres que también creían estar comprometidas con usted? Richard no respondió. Su cara se había puesto roja. ¿Y encerrar a Elena durante 3 días? ¿Golpearla? ¿Eso también fue malinterpretado? Ella estaba histérica. Necesitaba calmarse. ¿Fracturándole 2 costillas? El fiscal dejó que la pregunta flotara en el aire. No necesitaba respuesta. El daño estaba hecho. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 4 horas. Culpable en todos los cargos. Secuestro en primer grado. Agresión con lesiones graves. Fraude financiero en múltiples condados. Bigamia. Falsificación de documentos. La lista continuaba. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez, una mujer de unos 60 años con ojos severos, leyó el veredicto sin emoción. Señor Torres, ha demostrado ser un depredador calculador que ha destruido vidas durante décadas. Ha explotado la confianza, manipulado el amor y robado sin remordimiento. Peor aún, permitió que su hijastro muriera sin tratamiento adecuado para proteger su riqueza ilícita. Richard permanecía de pie, con la mandíbula apretada. Por los cargos combinados, lo sentenció a 35 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Además, debe restitución completa a todas las víctimas identificadas, incluyendo pagos punitivos por daño emocional. 35 años. Richard tenía 70. Si vivía lo suficiente para salir, tendría 105 años. Mientras los oficiales se lo llevaban, Richard me miró por última vez. «Vas a terminar sola», escupió las palabras como veneno. «Vieja, pobre, sola, sin mí no eres nada». Me puse de pie, sostuve su mirada y sonreí. Ya veremos. Fue la última vez que lo vi, y sentí exactamente nada. Afuera del juzgado, los medios esperaban. Patricia, Elena y yo dimos una breve conferencia de prensa. «Queremos que otras mujeres sepan que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida», dije a las cámaras. «Pasé 42 años bajo el control de un abusador, pero a los 67 años soy finalmente libre. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede». Elena apretó mi mano. Patricia sonrió a través de lágrimas. 3 mujeres que habían sido destruidas por el mismo monstruo, ahora de pie juntas bajo el sol de primavera. Sobrevivientes, vencedoras. Richard había apostado a que éramos demasiado débiles para luchar. Se equivocó. Y ahora él pudriría en prisión mientras nosotras reconstruíamos las vidas que nos había robado. Justicia no siempre es perfecta, pero ese día se sintió suficientemente bien.